Hechos capítulo 17. Quiero darle lectura, voy a darle lectura, hermanos, del versículo 16. Y esta vez vamos a terminar, voy a leer hasta terminar el capítulo, porque es importante que comprendamos lo que sucedió aquí, lo que el apóstol Lucas, o lo que Lucas, el historiador, escribió para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. Si ya han seguido ustedes cada domingo, estamos predicando, entonces ya más o menos conocen el contexto de lo que está sucediendo. Pablo y Silas. Dice Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les predico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de todo esto otra vez, de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba
Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Sabían que en octubre se celebra, hermanos, es el mes de la Reforma Protestante? Octubre es el mes de la Reforma Protestante. El ex sacerdote de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero, el 31 de octubre, clavó en las puertas de la Catedral de San Pedro, hermanos, sus 95 tesis o sus 95 razones por qué dejaba la Iglesia Católica Apostólica Romana. A partir de ese momento surgió podríamos decir, se hizo una revolución con respecto a la fe cristiana. Muchos hombres de Dios, también cristianos, también comenzaron a ir a las Escrituras para escuchar la verdad directamente de Dios. Porque lo que sucedía realmente es que simplemente nadie leía la Biblia y se creían todo lo que la Iglesia Católica Romana decía. Pero este ex sacerdote, como conocía el idioma griego, se puso a leer directamente de la Escritura, y ahí fue que dijo: todo lo que está haciendo la Iglesia Católica Romana es falso, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Con el tiempo, a partir del 31 de octubre de 1517, se afirmaron lo que hoy se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Han oído cuando se cumplieron 100 años, predicamos cada domingo una sola? Por ahí está en el internet, hermanos, en el canal del Pastor Roberto. Pero las 5 solas es la primera: sola Escritura, solo la palabra de Dios; sola gracia, que es decir, la salvación es solamente por la gracia; sola fide o sola fe, la salvación no es por obras, es solamente por tener fe en lo que Cristo ha hecho; solo Cristo, porque en nadie más hay salvación, solamente en Jesucristo. En ningún otro ser humano existe la salvación. Y la quinta sola es solo para la gloria de Dios. La primera es sola Escritura. Y gracias a Dios, porque miren, todos nosotros con toda libertad aún tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, que es la Escritura, hermanos. Gracias al Señor se nos tradujo en el idioma que hablamos, en inglés, en español. No hay razón para seguir en tiempos de ignorancia, porque ya Dios habló y ya Dios está haciendo pues realmente bastante. La otra cara de la moneda es que la realidad, aún existen cientos y cientos de grupos étnicos que no conocen nada de la Biblia, porque no existe nada traducido en su idioma. Algunos se han traducido, más de 1000, pero existen todavía más de 1700, si no estoy equivocado, de grupos que no tienen palabra de Dios, no conocen el Evangelio. Tal vez nada más se les ha hablado verbalmente, pero no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Amén, hermanos. De manera que valora la palabra de Dios como te guste. Si te gusta electrónicamente, pues ese es tu asunto. A mí no me gusta, nunca me va a convencer un teléfono y leer la Biblia en el teléfono, pero prefiero 1000 veces el papel. Ese soy yo, hermanos, ok, no, sin ofender a nadie, puedes tenerla, es la palabra de Dios y no cambia en ese sentido. Pablo en Atenas, ¿escucharon? Hechos 17, desde el versículo 16. En Hechos capítulo 2, vayan a su Biblia, vean. Si tienes teléfono, a ver cómo le haces para ir para atrás. En la Biblia, si tiene papel, nada más vete para atrás a Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan lo que sucedió ahí? La primera predicación de un apóstol. ¿Quién fue el primero que predicó después del derramamiento del Espíritu Santo? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro
se aventó una predicación que miles de personas se arrepintieron y creyeron en Jesucristo. Pero el apóstol Pedro le predicó a un grupo de gente muy diferente a la que el apóstol Pablo está predicando aquí en Hechos 17. El apóstol Pedro le predicó a gente judía. El apóstol Pablo, si se dan cuenta, es otro asunto. ¿A quiénes le predicó el apóstol Pablo? A atenienses, es decir, a griegos o gentiles. Vean esto, piensen, hermanos, porque el público es diferente de los dos. Los que oyen el mensaje, unos conocían las escrituras. Cuando el apóstol Pedro predicó, eran judíos. Todos los judíos conocían a Jehová Dios. Todos los judíos generalmente leían las escrituras hebreas. Todos los judíos conocían las escrituras hebreas. De manera que el apóstol Pedro predicó a esa audiencia. Pero aquí, estos griegos de Atenas, hermanos, no sabían nada de las escrituras hebreas, ni de Jehová, ni de Dios. Unos creían solo en un Dios, los judíos, solamente hay un Dios. Este grupo de griegos o de gentiles creían en muchos diositos. Tenían, hermanos, dioses prácticamente para cada cosa. Diositos, diositos, diositos. Acerca de estos dioses de los griegos, la historia nos enseña sus proezas. Las proezas de estos griegos, de estos dioses griegos, hermanos. Pero también la historia, según nos enseña, sus pasiones inmorales. Porque estos dioses eran indecentes. ¿Sabían eso de los dioses, de algunos dioses de los griegos? Eran inmorales, eran envidiosos y eran asesinos. Los dioses, según la historia de esta mitología griega. Pero cuando vino el apóstol Pablo a predicar, había un comportamiento de los griegos o gentiles perverso, porque practicaban el comportamiento de sus dioses. Eran dioses envidiosos y ellos a todas daban rienda suelta a la envidia. Eran dioses asesinos, ellos también practicaban eso. Eran dioses inmorales, indecentes, inmundos, y los griegos también practicaban eso. Pues hace sentido, ¿cierto? Si los dioses hacen eso, pues querían simplemente imitar todas esas cosas. Ahora escuchen, el día de hoy, piensen en las escuelas públicas de hoy. El día de hoy, hermanos, el sistema escolar está siendo dirigido, ¿saben por quién? ¿Por judíos o por griegos? Hablando en ese sentido espiritual, ¿quiénes creen ustedes que están a cargo del sistema de educación de este país? ¿Judíos o gentiles griegos? Gentiles, griegos, en otras palabras, paganos, son los que están a cargo del sistema, hermanos. Y pues los papás, ¿qué hacemos los papás? Hermanos, estamos en el sistema, ¿cierto? ¿Y a dónde enviamos nosotros los padres a todos nuestros pequeñitos? A la escuela de griegos, de paganos. Ahí va, porque estamos dentro del sistema. Privilegiados el día de hoy son los niños que les están dando homeschooling, que tienen su escuela en la casa y que papá y mamá son los que les están enseñando. Obviamente, si son judíos o gente que teme a Dios, más privilegio. Pero aunque no sean cristianos los papás, aunque sean de alguna manera griegos los papás, al darse cuenta de la perversión que se les está enseñando el día de hoy a los niños, esos papás conocen un poco de moralidad y 1000 veces prefieren enseñar a sus hijos en su casa. Dios bendiga a ellos, hermanos, pero la realidad es que al enviar el día de hoy
a los niños a escuelas dirigidas por griegos. ¿Saben cómo salen de la escuela cuando gradúan? Grieguitos. Salen agregados, hermanos. Es decir, salen paganizados. Todos nuestros niños, a menos de que papá y mamá hagan un súper trabajo, un excelente trabajo, cuidando la vida espiritual de sus hijos. A menos es que pueden ir esos niños a escuelas de griegos sin salir agriegados. Los papás tienen una gran responsabilidad, tenemos una grandísima responsabilidad, pero si piensan nada más, todos los papás envían a los niños a escuelas guiadas por griegos, pues salen agriegados, hermanos. Ese es el resultado. Los están convirtiendo en paganos por lo que se está enseñando. ¿Sabían que de los cristianos, entre el 90 y 95% de los niños de iglesias que son cristianos van a escuelas de griegos? Entre el 90 y 95%, prácticamente como entre el 5 y el 10% son de los cristianos que tienen el homeschooling en sus casas. Imagínense el 95% de los niños de cristianos que van a escuelas públicas dirigidas por griegos, hermanos. Imagínense la lucha horrible, y no es extraño que se junta todo, y porque 6 de cada 10 personas de niños que crecieron en una iglesia cristiana, cuando salen de la high school o del colegio, se van de la iglesia. Crecieron desde pequeñitos escuchando la escuela dominical, así como muchos de nuestros niños. Dios sabe cuántos de nuestros hijos, cuando vayan al colegio, van a decir adiós a la iglesia y nunca más regresan. Gracias a Dios, porque un porcentaje pequeño está regresando a la iglesia después de que se han declarado ateos, no creen más en Dios, después de todo lo que les enseñaron en las escuelas. ¿Saben cuándo es que regresan esos jóvenes que mandan a volar iglesia y todo, y que se meten en el mundo y empiezan a aceptar las filosofías de los griegos paganos que escuchamos el día de hoy? ¿Saben cuándo algunos regresan a la iglesia? No. Cuando se casan y tienen hijos, de acuerdo a las estadísticas. Obviamente también asumo que algunos, cuando tienen problemas, tal vez van a Cristo Jesús, porque al haber rechazado la verdad se envuelven en la vida en cosas horribles, asquerosas, y después su vida es un desastre. Pero como desde pequeñitos se les enseñó, de alguna manera creen que todavía hay esperanza y vienen a la iglesia, hermano. Pero la mayoría es cuando se casan y tienen hijos. No cuando se casan nada más, es cuando tienen hijos, que Dios usa eso como para despertar algo en ellos, en los papás, que, acuérdense, crecieron en iglesia, pero mandaron a volar a Dios y todo, y la Biblia, pero ven a sus niñitos que comienzan a crecer y quieren que sus niños vayan a una iglesia. Es una minoría, pero eso es lo que sucede. Entonces vean, hermanos, la manera en que predicaron el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, a judíos, y la manera en que predicó Pablo fue diferente, porque la gente tenía diferente cosmovisión. La cosmovisión de los judíos era la palabra de Dios, las escrituras hebreas. La de los judíos, nada de Dios, era el paganismo. Y el día de hoy, tristemente, es la verdad, muchas iglesias continúan enseñando a los niños en las clases como si aún estuviéramos en la cultura judía. Eso ya pasó, hermanos. Aquí tengo un libro. Este libro, a propósito, voy a hablar un poquito de este libro, se llama Gospel Reset.
Hay unas copias en el centro de información, está en inglés, lo escribió el hermano Ken Ham, que es el CEO de Ark Encounter, o el Arca de Noé, y el Museo de la Creación. Pero realmente hace un estudio muy bueno acerca de lo que está pasando. Los judíos tenían mentalidad de Dios. Bueno, hubo un tiempo en que algunos conocen o escucharon el nombre Billy Graham. Billy Graham fue un grandísimo evangelista, sobre todo. Cuando Billy Graham predicaba, la mayoría era de los judíos. Es decir, la mayoría de los que oían sabían de Dios. Creían en la Biblia como es palabra de Dios. No creían que la Biblia de alguna manera era palabra de Dios, aunque no se arrepentían, no iban a la iglesia, pero todos tenían ese conocimiento. El día de hoy, si predicara Billy Graham, ya no estaría la gente respondiendo como en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el día de hoy la cultura no es judía, es pagana, es griega. Entienden la gran diferencia de estos dos apóstoles que predicaron, pero la ironía de que en muchas iglesias el día de hoy se les sigue enseñando a los niños en las clases de escuela dominical. Y saben, en este instante pasó por mi mente un pensamiento que casi me desmayo aquí, que espero que no estén enseñando como la cultura judía. Me apaniqué en este momento, digo, tengo que hacer, cada vez que leo como un libro de esta otra vez lo volví a leer esta semana, lo volví a leer, hermanos, y saben que me da ansiedad. Estaba en la biblioteca aquí de Libertyville, y cuando estoy leyendo digo, espero que los maestros no estén haciendo esto. Espero que los maestros no estén haciendo esto. Espero que los maestros sean firmes en hablarles la verdad de Jesucristo y la autoridad de la palabra de Dios. Porque no estamos en las iglesias como para enseñar niños de esta manera. Fíjense, mis hijitos, fíjense, niñitos, que hubo un hombre llamado Goliat y él era un gigante, y que así nos enseña el día de hoy. No debemos de enseñar. Y por eso les digo, sáquenos del salón. ¿Saben que a los maestros les pedimos reporte? Porque a veces se van enseñando nada más Biblia. No es malo, pero se olvidan de hacer conexión con la realidad. Entonces, los niños del día de hoy están creciendo en una cultura griega. Y los grieguitos, hermanos, que son nuestros chiquititos, porque acuérdense, hasta que se arrepientan y crean en Jesucristo, son salvos. Si no se arrepienten y no creen en Jesucristo y crecen sin Dios, no hay salvación, aunque hayan crecido en una iglesia cristiana. De manera que vean lo que estamos viendo, hermanos. Muchas iglesias continúan enseñando como si fuera, como que todos realmente, aún de high school sobre todo, y ahora que se empezó el grupo de college o de graduados de college, como si fueran judíos todavía, hermanos, donde todos ya creen en Dios y creen en la autoridad de la Biblia. Pero la realidad es que el día de hoy necesitamos predicar a los niños de nuestra iglesia como si estuviéramos en la cultura gentil o de los griegos, de Hechos capítulo 17, a lo que predicó el apóstol Pablo. Y una vez más vuelvo a decir, a menos de que los papás de estos niños hicieron un excelente trabajo en lo espiritual, ese niño es considerado, pues, que conoce todo de la verdad de Dios, como si fuera cultura judía, pero sin ofender a nadie. Esta es la realidad, hermanos. Es que muchos padres también están metidos en la cosmovisión griega o pagana. Entonces, si los padres tienen su cosmovisión pagana o griega, o de Hechos capítulo 17, ¿ustedes creen que los padres mismos van a guiar a sus niños en la verdad? No, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Cuando vemos movimientos y protestas de perversiones, ahí andan los papás con la pancarta. ¿Y a quién trae? Aquí el papá y la mamá, a sus hijitos. Porque el papá es agregado
Y obviamente va a seguir eso mismo a sus niños pequeñitos también. Los alumnos están siendo bombardeados desde el momento de nacer, los niños, hermanos de la iglesia, con el paganismo del día de hoy. Y en especial, con la falsa teoría de la evolución y sus millones de años. Eso es lo principal, y de esa enseñanza es que sale todo el desastre moral y espiritual que estamos viendo. Pero todo empieza rechazando la verdad de Dios y aceptando las opiniones del ser humano con respecto al mundo, a la creación del mundo, con respecto al libro de Génesis. Ahí empieza todo, hermano. Entonces, vean, antes, tiempo atrás, otra vez Billy Graham, cuando los maestros le decían a los niños, les voy a contar una historia bíblica, o aún en las clases ya de high school, les voy a decir una historia bíblica. Bueno, los niños esperaban escuchar algo que realmente sucedió en la historia. Un evento que sucedió y que venía en la Biblia. Eso es lo que los niños esperaban. Pero hoy, cuando se les dice, les voy a contar una historia bíblica, generalmente los niños piensan escuchar Shrek o Pinocchio. Goliat, igualito que Shrek o Pinocchio. Noé, el arca de Noé, para los niños es fantasía. Esto no fue verdad. Es fantasía, como un cuento de hadas nada más. El día de hoy, cuando se les dice una historia de la Biblia, los niños no creen que es un evento histórico real que sucedió en el tiempo. La mayoría de los niños piensan que no es verdad, que es pura fantasía. Y a veces, sobre todo, si se lo leen, se le cuentan la historia antes de dormir. Te voy a contar una historia bíblica antes para que te vayas a dormir, no antes de dormir. Eso es lo que está sucediendo, hermano. Ahora, ¿por qué razón? Porque muchos niños el día de hoy no toman la Biblia como historia verdadera. Y por eso se les capacita y se les requiere a los maestros de Ministerio Plenitud de Vida que estén conscientes de eso. Muchos niños no toman la Biblia como historia verdadera o eventos reales. ¿Pero por qué? Porque han sido adoctrinados en el sistema escolar que está lleno de griegos. Ya no estamos viviendo, y aquí hay un movimiento, filosofía política, le llaman Christian Nationalist o nacionalistas cristianos, que creen que la nación debe de ser cristiana. Estados Unidos es cristiano. El hermano Ken Ham, hermanos, citó, esto lo dijo el presidente Barack Obama en el año 2006. Dice, lo que éramos antes, dice, ya no somos más una nación cristiana. Esto lo dijo. Somos una nación judía, una nación musulmana, una nación budista, una nación hindú, una nación de no creyentes. En el año 2006. O sea, dijo, no más, Estados Unidos no es una nación cristiana. Otra vez, recordando el tiempo de Billy Graham. Billy Graham le predicaba a multitudes, miles y miles de personas escuchando el mensaje del Evangelio. Y la mayoría entendía que eso era palabra de Dios y habían ya oído de Jesucristo y de la Biblia y de Jehová, de la resurrección de los muertos. Y miles aceptaban a Cristo Jesús. Eso fue en el 2006. En el 2009, hermanos, 3 años después, salió en la revista Newsweek, muy famosa aquí en Estados Unidos, un artículo. De hecho, la cobertura de la revista decía The Decline and Fall of Christian America, el declive y la caída de la América cristiana, 3 años después de la declaración. Y obviamente, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Dice, el presente, en cierto sentido, dice,
es menos acerca de la muerte de Dios y es más acerca del nacimiento de muchos dioses. ¿Escucharon, hermanos? Es menos de que Dios murió, aunque muchos lo toman así. Dios ha muerto. Pero no es tanto fue ese el problema, sino que se trató más del nacimiento de muchos dioses. Y recuerdan, cada gente tiene su Dios. Entonces, en América el día de hoy, en Estados Unidos, cuando digo América del Norte, tiene que ser porque América, recuerden, es el continente, pero existen más iglesias que en todos los países del mundo entero. En América del Norte existen más seminarios cristianos que en todos los países del mundo entero. Existen más recursos cristianos que en todos los países del mundo entero, hermanos. Pero América o Estados Unidos cada vez es menos cristiana. Cada vez es menos cristiana. Si ponen atención a lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Y irónicamente, Estados Unidos fue unos años atrás la nación de donde salían misioneros para predicar el evangelio a todos los países del mundo. Estados Unidos. Cientos y cientos de miles de gente cristiana, misioneros, eran enviados, hermanos, a todos los países del mundo. Y eso es una ironía, porque Estados Unidos está cada vez, hablando como la gente, hermanos, se ve más alejada del evangelio el día de hoy. ¿Recuerdan lo que sucedió? Eliminaron la oración. En todas las escuelas se oraba. En todas las escuelas se permitía leer la Biblia, la palabra de Dios. Ahorita difícilmente van a encontrar una iglesia donde se empiece con oración, la clase. Y más que eso, porque lo que está sucediendo es realmente que están oprimiendo y atacando, persiguiendo al cristianismo. Sacaron la oración de la escuela, sacaron la Biblia de la escuela y del Estado, y ahora están tratando de impedir que los cristianos oren en ninguna parte, más que adentro del edificio de tu iglesia. Si quieres practicar tu religión, eres libre adentro del edificio. Afuera ni se te ocurra hablar de tu religión, ni se te ocurra leer el libro de tu religión, ni se te ocurra orar al Dios de tu religión. Hazlo dentro de tu edificio, nada más. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy ya no quieren ni que se ore, que se lea la Biblia. De hecho, ustedes saben que cada vez más legalmente están tratando de que se prohíban las escenas del nativity, del nacimiento de Jesucristo. Ya empezó el movimiento de que ya no digas más Merry Christmas. ¿Escucharon eso? No, Happy Holidays. Es mejor Happy Holidays. Quítale el Merry Christmas. La generación Billy Graham, podemos decir, ya pasó. Antes, cuando se decía la palabra de Dios, hermanos, la gente sabía que se refería al Dios de la Biblia. Cuando se decía la palabra Dios, la palabra, el concepto Dios, toda la gente sabía que se refería al Dios de la Biblia. Pero el día de hoy, di Dios, y la pregunta que sigue es ¿cuál? ¿Cuál Dios? Porque todo mundo, todo grupo étnico tiene o puede escoger tener